Ok, bueno, hoy sí, vamos a empezar, aunque hay algunos compañeritos que parece que se salieron, pero esperemos que no tengan problema en volver a entrar al enlace. Y si los tienen agregados ahí a algún grupo de WhatsApp, por favor díganles que la clase sigue en el mismo enlace, porque parece que hubo como un problema técnico y al final nos quedamos aquí siempre. Bueno, mi nombre es Andrea Campos. Tienen aquí mi correo electrónico. Por cualquier duda, alguna consulta que tengan después de la clase, cuando ustedes ya estén repasando su material de apoyo o que me quieran comentar algo relacionado con el tema, que encontraron algún paper que les llama la atención, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí está. La clase que vamos a ver ahora es acerca de la organización funcional del cuerpo humano y control del medio interno. Si se fijan, es algo que es bien fundamental. Vamos a ver algunos conceptos que son como bastante básicos, pero a la vez nos van a servir como para refrescar el conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de todos estos años que ustedes ya llevan en la carrera. Que si no me equivoco, no son muchos, pero recuerden que cada ciclo va dejando un conocimiento que tiene que ser bastante profundo y tratar de enriquecerlo un poco más con el día a día, ¿verdad? Para que esta clase fuera realizada, tome en cuenta dos libros de texto. Fíjense que ahí en su manual aparece nada más Guyton, pero me pareció de que las imágenes que aparecían en el libro de Tórtora estaban bastante bonitas y los ejemplos que presentaba eran muy interesantes, por lo que hice una combinación de ambos. Entonces le vamos a subir en la plataforma a ambos capítulos del libro para que cuando ustedes lo vean digan, ah, ok, tengo que leer ambos, para que puedan comprender cómo es que se desarrolló la clase en sí. Entonces, vamos a ello. Déjeme poner puntero. Ahí está. Entre los contenidos que vamos a ver para la clase de hoy, vamos a hablar del objetivo de la fisiología humana, vamos a hablar de las células, comunidades vivas del cuerpo, vamos a ver el medio interno, vamos a hablar de los mecanismos homeostáticos de los principales sistemas funcionales y de los sistemas de control del organismo. Ya con esto, o hay dos caminos acá, o dirán, hay muchas palabras técnicas que no conozco solamente con los contenidos, o dirán, ok, hay algunas cosas que ya me suenan, que he escuchado, que las hemos estudiado antes. Y la verdad es que es una combinación de ambas cosas. Vamos a ver de qué lo que ya se sabía, vamos a repasarlo y vamos a aprender un poquito más allá, porque como les decía en un inicio, esto es la base, pues, de la fisiología. Vamos a empezar con estas imágenes que tenemos aquí. Quiero que las vean, que las analicen y que me digan qué tienen en común. Lo primero que yo le encuentro en común es que todos son seres humanos. ¿Ustedes qué piensan además? Cuéntenme. ¿Qué están Que haciendo todos estas están personas? sintiendo algo. Perfecto, todos están sintiendo algo. Ya tenemos algo a favor de las preguntas. ¿Qué más? Podemos guiarnos. Rodrigo Castro, dime. Que representan la necesidad de algo también. Excelente. Va, tenemos dos cosas. Están sintiendo y teniendo una necesidad. Por ejemplo, tenemos acá al niño que tiene frío y está sintiendo pues la disminución de la temperatura, tiene necesidad de calor. Por ello es de que cuando nosotros tenemos frío, ¿qué hacemos? Tratamos de arroparnos, ponernos nuestro suéter, ahí la bufanda que compramos para el invierno, buscar meternos en nuestra camita si es que es posible permanecer ahí o ponernos bajo el sol, ¿verdad? Si es que no hay de otra. ¿Qué más? Veamos acá, tenemos a una persona que está corriendo. Tiene un sentimiento tal vez de algún susto que le dieron. Tiene la necesidad de salir corriendo, de huir. ¿Por qué? Esto, digamos que esta sombra simboliza tal vez la maldad, ¿verdad? O el susto que le dieron. Entonces ella quiere alejarse de lo que le puede hacer daño. Entonces, ¿su cuerpo cómo reacciona en este caso? Pues moviendo sus piernas a mayor velocidad. Vemos, bueno, vamos a ver más adelante, cuando ya ustedes lleven la clase de sistema nervioso, qué es lo que actúa a nivel de toda la fisiología del sistema nervioso para poder dar este tipo de respuestas. A ver, vemos también acá que están sintiendo alegría, que están sintiendo tristeza.
Vemos que está pidiendo, nos decían por acá, o que tienen alguna necesidad. Vemos al niño ahí que está con hambre, entonces ya está, quiero comida, quiero comida. Y vemos acá a este pobre niño que también tiene la necesidad de tomar agua. Pero, ¿por qué el ser humano o cualquier animal que esté viviente tiende a sentir estas necesidades? Porque es el mismo cuerpo el que está tratando de buscar el equilibrio natural con el que va a vivir. Por ejemplo, si nos remontamos nosotros a lo que ya sabemos, el ser humano es prácticamente entre el 60 y el 70% de agua corporal. Si nosotros estamos bajo de ese porcentaje de agua, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener sed. Y ahora imagínense que nosotros estamos debajo del sol en una caminata. Esa persona puede terminar hasta deshidratada o con un golpe de calor, precisamente porque su cuerpo no está cumpliendo con la necesidad básica que tiene acerca del 100% de agua. Y entonces van a venir los riñones, que son los encargados de este control, y van a comenzar a luchar, ¿verdad? Mandando entonces este efecto, que sería entonces el de la sed. El del hambre, por supuesto. Sabemos nosotros que a través de la comida adquirimos todos los nutrientes que son necesarios para la generación de energía. Entonces, si nosotros nos sentimos decaídos, se nos ha bajado el azúcar, ¿verdad? La glucosa, nos podemos desmayar, comenzamos a sudar, es precisamente por lo mismo. Son reacciones que hace nuestro cuerpo para darnos una alerta y que nosotros podamos buscar un método para regresar todo a la normalidad. Entonces, si comemos, esa glucosa sube y por supuesto nosotros nos vamos a sentir mejor. Si tomamos agua, vamos a tomar los requerimientos necesarios y nos vamos a sentir mejor. Si nosotros huimos, por supuesto, vamos a estar dándole a nuestro cuerpo la seguridad de que no nos va a pasar nada y nos vamos a sentir mejor. Y si nos tapamos aquí, nos abrigamos, pues vamos a bajar, a subir la temperatura y nos vamos a sentir mejor. Y en el caso de las emociones, pues vemos nosotros que como seres humanos podemos tener una reacción lábil también hacia lo bueno o lo malo, lo lindo, lo feo que nos pase. Por ahí vi una manita y de ahí ya no la vi. O ya la quitaron. Desapareció. Así era yo. Dime. Que yo había leído, no me acuerdo si leí o vi un video sobre los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo con respecto al frío, de que cuando uno empieza a temblar de frío es un mecanismo de defensa que el cuerpo emite, que es como contracción, no sé cómo sería, de los músculos, que es para Generar calor. generar calor, ajá. Correcto. Y que es en determinado tiempo que con eso nos avisa de que el cuerpo necesita calor y que es para evitar el llegar a un punto de hipotermia. Magnífico. Te llamas Mercy Juliet. ¿Cómo te gusta que te digan? Juliet. Juliet, ok. Muy bien, Juliet, te felicito. Eso es lo que quiero con lo que partamos ahorita, de que comprendamos que el cuerpo siempre va a estar buscando reaccionar de alguna forma para tratar de mantener la normalidad que tiene que tener en relación a los valores que sirven, digamos, para catalogarlo como estable. A eso nosotros le vamos a llamar homeostasis. Entonces, desde ahorita quiero que lo piensen. Prácticamente todo lo que hacemos nosotros, hasta lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, está relacionado a mantener el equilibrio. Entonces, excelente. Veamos acá. Entonces, hablemos un poquito ya que hemos hablado de un panorama general de qué es lo que nos espera. Podemos hablar del concepto de fisiología. Vemos que el libro de Guyton lo menciona de la siguiente manera. Es la ciencia que pretende explicar los mecanismos físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. Es decir, cuáles son todos los mecanismos que van a generar que una vida se desarrolle, que se vaya de un punto a otro por fases, como quieran verlo. Pero hay que hacer énfasis en algo acá. Fisiología la tenemos todos los seres vivos. Por ejemplo, acá les tengo una pequeña mnemotecnia para que lo recuerden. La fisiología, por ejemplo, de los microorganismos. Tenemos virus, bacterias, protozoos, no sé, que ellos también nacen, se reproducen, tienen su vida y de una manera fisiológica.
También tenemos nosotros, por ejemplo, acá los arbolitos. Sabemos de que ponemos ahí la semillita, de la semillita va a germinar una ramita y de la ramita viene la hojita y de repente ese árbol ya se hizo con todo su tronco y sus ramas y tiene flores y tiene frutos o tiene frutos, ¿verdad? Y vemos que eso es parte de la fisiología normal de crecimiento vegetativo de ese árbol. Entonces, si nosotros estamos hablando que hay fisiología de los microorganismos, fisiología de las plantas, vemos que hay una fisiología de los seres humanos, es decir, la que está directamente relacionada al estudio, pero de las características físicas, químicas y biológicas que tiene el cuerpo del ser humano en sí. Y a eso le vamos a llamar fisiología humana. Entonces, para que ahorita hagamos ya como la diferenciación entre la fisiología como un término general a la forma de desarrollo de toda la vida versus la fisiología humana, que es en sí el desarrollo de la vida, pero del ser humano. Entonces, para que nosotros podamos tener un estudio de la fisiología que sea como más profundo, más detallado, vamos a ver que la fisiología se puede dividir en varias partes. Cuando nosotros estábamos en el colegio, pues vinieron y nos enseñaron, ¿verdad? De que teníamos un sistema cardiovascular, que teníamos un sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema de la piel, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros ahora? Más allá de verlo desde un punto de organización o desde un punto anatómico, es saber qué es lo que hace cada una de las células que conforman a cada uno de esos órganos para poder mantener al organismo con vida y funcionando de una manera normal. Y eso es lo que realmente es la fisiología del ser humano. Entonces, cada una de esas diferentes estudios va a tener un nombre para lo que se desarrolle. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del sistema nervioso, vamos a tener un estudio que se conoce como neurofisiología. Espérenme que no sale la imagen. ¿Por qué? Ahí está. Vale. Entonces, les decía, neurofisiología, le vamos a llamar al estudio de la fisiología del sistema nervioso. Podemos nosotros verlo acá desde varios puntos, ¿verdad? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, con cada uno de los componentes que ambos tienen. Tenemos también la endocrinología. ¿Cuándo vamos a nosotros a llamarle endocrinología? Cuando nos demos cuenta que el cuerpo del ser humano puede tener diferentes órganos que a su vez estén trabajando como glándulas. Las glándulas son las que van a excretar hormonas y las hormonas son sustancias que van a viajar en el torrente sanguíneo hacia un órgano blanco, es decir, el que va a efectuar un cambio. Y si nosotros tuviéramos una alteración a nivel de este sistema endocrino, que no se liberara la suficiente hormona, o por el contrario, no se liberara, o que hubiera mucha liberación de hormona, vemos que vamos a tener algunos ciertos cambios patológicos. Y a eso es a lo que le vamos a llamar fisiopatología. Entonces, vemos cómo todo va enlazado una cosa con la otra. Si nosotros estamos hablando del aparato cardiovascular, pues no nos vamos a limitar solo a hablar de cómo es el recorrido de la sangre, ¿verdad? Sino que cuál es el funcionamiento normal que tiene el corazón, a qué nos referimos con que el corazón tiene un fenómeno eléctrico, un fenómeno mecánico, qué es esto del corazón como bomba, cuáles son los tipos de circulación que hay, la circulación mayor, la circulación menor, entre otras cosas. Les digo ahorita así como a pincelazos un montón de cosas que podemos ver nosotros en fisiología, pero que ustedes a medida que va pasando la asignatura lo van a ver viendo clase por clase. Así que no se preocupen si sienten que es un montón de cosas de un solo, ¿verdad? Pero es precisamente para que ustedes se hagan a la idea de lo que viene. Si estamos hablando nosotros de inmunología, por ejemplo, hablamos de la forma en cómo fisiológicamente va a estar trabajando nuestra serie de células blancas, cómo van a estar ellas ejerciendo la protección en la sangre. Si hablamos de la fisiología respiratoria, cómo funciona el intercambio gaseoso, la expansión de los pulmones, la inhalación, la exhalación, ¿qué significa eso? Fisiología renal. ¿Por qué es que a veces cuando tomamos mucha agua nos sale una orina que esté
como descolorida o pálida, mientras que cuando tomamos poquita agua nos sale la orina como más amarilla. Podríamos decir que tienen diferentes concentraciones. Tal vez la que sale amarilla es porque tiene una mayor concentración y la que tiene menos color es porque está menos concentrada. ¿Qué significa eso de la concentración? Y también la fisiología del ejercicio. Cuando nosotros estamos frente a un paciente que es un atleta, por ejemplo, ellos nos vamos a dar cuenta nosotros que tienen una capacidad de respuesta distinta a la que tiene una persona que no hace un ejercicio tan arduo como el de ellos y mucho más si es una persona sedentaria, ¿verdad? Entonces vemos que hay un panorama bastante amplio acerca de lo que vamos nosotros a ver acerca de la fisiología. Solo déjenme ver qué pasó con la imagen que no me salió. Está. Esta es la que nos habla un poquito acerca de la endocrinología. Ustedes pueden ver algunos órganos. Como les mencionaba, que ellos van a estar trabajando con funciones de glándulas también. Y tenemos también el corazoncito que no quiere salir. No sé por qué está trabado. Ahí está. Entonces, para recapitular un poco con esto, tenemos nosotros que darnos cuenta que fisiología no solamente va a ser como el estudio completo de todo el ser humano, sino que también el estudio de cada una de sus partes y cómo esas partes entre sí se comunican para poder dar un equilibrio a todas ellas. Entonces tenemos acá la organización estructural. Esta es una de las imágenes que aparece en su libro de Tórtora. Me parece que es bastante importante, aunque yo creo que esto ya ustedes lo han de manejar muy bien, pero solo para que vean cómo desde la pequeña célula que vamos a estar estudiando, ella se transforma en un tejido, el tejido en un órgano, el órgano en un sistema y el sistema pues en un organismo. Para que veamos en sí de que la célula, por minúscula que sea, ella va a ser la base fundamental de todo. La célula es la que nos va a estar diciendo cuál va a ser la función que va a tener ese organismo, ese órgano. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de los diferentes órganos, sabemos que cada uno de ellos tiene una célula que va a ser única en ese, digamos, en ese estilo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos hablando de las células del hígado. ¿Saben ustedes cómo se llaman las células del hígado? Son los hepatocitos. Correcto. Tenemos ahí los hepatocitos. Nosotros no vamos a encontrar hepatocitos, por ejemplo, en el corazón, ni vamos a encontrar hepatocitos en el intestino, ni vamos a encontrar hepatocitos en la vejiga. ¿Por qué? Porque son especializados para ese tipo de tejido, que es el tejido hepático. Entonces, ven de que lo que van a realizar esas células en el hígado va a ser sumamente especializado a ese nivel. A ver, otro. Si yo les preguntara cuáles son los tipos de células del intestino, ¿cuáles son? Epiteliales, ¿Perdón? epiteliales, No. Prostaglandinas, no estoy segura. No. Enterocitos. Perdón, por ahí lo escuché. Enterocitos. Los enterocitos. Recuerden ustedes, todo lo que sea derivado del nombre del intestino tiene que ver con entero. Entonces, enterocitos, perfecto. Entonces, los invito a que sí traten de recordar cómo se llaman las células de cada uno de los órganos, porque también es bien importante que lo sepan. Por ejemplo, la célula del sistema nervioso, ¿cómo se llama? ¿Neuronas? Las neuronas, perfecto. Entonces ya llevamos diferenciación, vaya, miren, hemos hablado de los enterocitos, de los hepatocitos, de las neuronas. A ver, las del riñón, ¿cómo se llaman? No es la nefrona. Nefronas, perfecto. Entonces vemos que cada uno de los órganos tiene su célula especializada. Creo que con eso cumplimos lo que queríamos ver con esta imagen, de que aunque todas sean células, todas van a tener un nombre, una función, un lugar diferente con el que van a estar actuando. Ok, entonces si hablamos un poquito ya más general de todas ellas, ¿qué es lo que podemos decir?
que hay alrededor de 100 billones en conjunto en todo el cuerpo, según nos menciona la literatura. Imagínense la cantidad. Contienen el código hereditario del organismo. Recuerden ustedes que en el núcleo de las células eucariotas tenemos nosotros el ADN. Tenemos acá que realizan funciones concretas y poseen capacidad de reproducción. Con la capacidad de reproducción no nos referimos solamente a cuando se da el proceso de la fecundación y aquí se puede dar el nacimiento de un nuevo bebecito, ¿verdad? Sino que hablamos de que las células en sí se pueden separar y pueden crear células hijas de ellas y las hijas de las hijas y así. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con las células sanguíneas? Tenemos nosotros una célula madre, que a esa le vamos a llamar la célula pluripotencial. Pluripotencial porque ella se puede convertir en lo que ella quiera. Puede ser glóbulo rojo, puede ser glóbulo blanco, puede ser plaqueta, puede ser lo que se le venga en gana. Entonces, a la hora de que ella tiene hijas, las hijas se convierten en unidades formadoras de colonia y esas unidades formadoras de colonia se convierten en las células que nosotros conocemos. Entonces, ven cómo se da como la cadena de crecimiento celular. Vemos también acá que ayudan a que cada sistema contribuya a la homeostasis, que era lo que decíamos. Homeostasis va a ser el equilibrio. Entonces, si todas las células están en un equilibrio con el organismo, pues todo va a estar funcionando bien. Pero ¿qué necesitan las células para poder estar en equilibrio? Necesitan estar bien nutridas y necesitan sacar sus productos de desecho al exterior. Entonces, para eso vamos a ver que está muy involucrado el proceso con el agua del organismo y ya vamos a ver cómo. Vemos acá, ingieren los nutrientes y los convierten en energía por mecanismos químicos iguales. Es decir, todas las células van a estar trabajando con los procesos químicos de formación de energía que ya conocemos. Vamos a ver que aportan la estructura de los tejidos y los órganos del cuerpo, como decíamos, ¿verdad? Los hepatocitos le van a dar forma al hígado. Las neuronas van a estar constituyendo el sistema nervioso y así. Y por supuesto son la unidad básica del cuerpo porque sin las células no tuviéramos nosotros tejidos, ni tuviéramos órganos, ni los órganos tuvieran aparatos, ni nada por el estilo. Vi una manita y otra vez se fumó. Dime. ¿O no? Yo era que con lo de que usted dijo de que todas las células contenían el código hereditario del organismo, ayer precisamente de una clase estaba leyendo que solo en un proceso no existía que la célula se dividía y no contenía todo el código hereditario, que era el momento de la fecundación, que el código hereditario del esperma era la mitad, o sea que como la X era el video así, de que se dividía. El cromosoma. Con el óvulo, ajá, con el óvulo, que era la única vez de que la célula no contenía todo el código hereditario. Perfecto. Excelente. Gracias, Juliet. Ya te vamos conociendo. Entonces, fíjense que todos esos pequeños datos me parecen sumamente interesantes y tómenlos y guárdenlos. Sigan leyendo por, digamos, su propio conocimiento. Mientras más se cultiven, pues va a ser mejor. Lo felicito. Entonces, recuerden que hablábamos de que para que la célula tuviera homeostasis íbamos a tener que hablar acerca del agua. Entonces, el agua corporal total, sabemos nosotros que tiene como un cierto rango. Si hablamos también de mujeres y si hablamos de hombres. Si hablamos nosotros de mujeres, estamos entre el 55, 60, 65% de agua. Y si hablamos de hombres, estamos entre el 60 y el 75% de agua. Entonces, pero antes que nosotros hablemos acerca de las diferenciaciones entre las aguas, quiero que veamos esta imagen que tenemos aquí a la izquierda. Quiero que se fijen, acá tenemos nosotros esto amarillo que está aquí, son células. Estas 5 que tenemos acá son células. Dentro de la célula, todo esto que está amarillo, que está como dorado, es agua. Todo el agua que se encuentra dentro de las células le vamos a llamar líquido intracelular. ¿Por qué? Intra significa dentro de. Entonces, líquido intracelular. Y todo lo que se encuentre fuera de la célula le vamos a llamar nosotros líquido extracelular. Extracelular porque significa fuera de, extra de la célula, que no tiene que ver con la célula. Entonces, repasemos. Tenemos el líquido intracelular dentro de la célula y el extracelular fuera de la célula.
Ustedes al ver esta imagen, cuéntenme, ¿cuál creen que es el líquido extracelular? El plasma. Ok, ¿y ahí dónde tenemos el plasma? Sería que voy por pues, lo que veo aquí en la flecha, por los glóbulos rojos. Ok. Vale. O el corriente Fíjate que sanguíneo. por una parte, sí y no. Ya te voy a explicar. ¿Alguien más? Vale. Leonardo Quintanar. Dime. ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Es que se me trabó. Ah, que ¿dónde encontramos el líquido extracelular? Quiero ver. El líquido. Ajá. En el cuerpo, principalmente, el líquido extracelular es el 60% del líquido del cuerpo adulto. Creo que sí se te trabó el internet porque me dijiste algo que ya había mencionado y me lo dijiste malito. Así que hay que repasar. A ver, Vale. déjenme ver que vi más manitas. Ya no están. Bueno, entonces les comento yo. Vaya, les decía de que quería que primero viéramos esta imagen porque ella nos va a ayudar a poder comprender a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos la diferenciación entre el líquido dentro de la célula y fuera de la célula. Creo que el dentro de la célula ya lo tenemos claro. Intracelular va a significar que está dentro de la célula. Extracelular significa que está afuera de la célula. Me dijeron por ahí el plasma. Realmente es cierto. El plasma lo vamos a encontrar dentro de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están representados por estas rayitas rojas que tenemos acá. Es decir, estos vendrían a ser como arterias, ¿verdad? Venas que tenemos nosotros rodeando a las células. No quiere decir, porque me decía él de que aquí tenemos que la flecha está señalando el glóbulo rojo. Si te fijas acá, te dice líquido intracelular o agua intracelular. Te está señalando a la célula epitelial y aquí al hematíe. Recuerda que el glóbulo rojo también es una célula sanguínea. Por eso es que te dice que también tiene agua adentro. Vale, pero la pregunta era, ¿cuál es el líquido extracelular? El líquido extracelular es el que va a estar afuera de la célula. Es el que vamos a tener, miren acá, esto morado que tenemos que está alrededor de la célula y es el líquido que también va a estar dentro del vaso sanguíneo. Es decir, el líquido extracelular va a estar compuesto por dos cosas. El líquido intravascular, que es el líquido que está dentro del vaso sanguíneo o llamado también plasma, y el líquido intersticial, que es el líquido que está alrededor de la célula. Leonardo, no sé si me volviste a levantar la mano o ya la tenías. Ya la bajaste. Ok. Doctora, bueno, dime. ¿podría volver a repetir cómo está compuesto el líquido el extracelular? Creo que fue que él mencionó. Ok. Vale. El líquido extracelular está compuesto por el líquido intravascular, que es el que está dentro de los vasos sanguíneos, que es el plasma, y está compuesto también por el líquido intersticial, que es el líquido que está alrededor justo de las células. Esto que ven ustedes como morado. Entonces, si nosotros tomamos esa clasificación que acabamos de hacer y nos venimos por esta parte, podemos observar aquí. Tenemos el líquido intracelular en amarillo y el líquido extracelular en verde. ¿Qué les llama la atención acá? Entre la composición que tiene este cuadro verde y este cuadro amarillo. ¿Cuál es más grande? El intracelular. ¿Perdón? El intracelular. Correcto. Hay más cantidad. Muy bien. Vemos que hay más cantidad, está representado por un cuadro más grande porque hay mucho más líquido intracelular que líquido extracelular. Es decir, hay mucha más cantidad de agua dentro de las células que fuera de ellas.
Vemos que es alrededor de 2/3 del agua completa la que está dentro de las células. Recuerden que prácticamente todos los órganos están compuestos de células. Por ende, es lógico que haya mucha más agua dentro de las células que fuera de ellas. Y el tercio restante es el líquido extracelular. Y vemos acá que como estamos diciendo que está dividido, 20% plasma o líquido intravascular o el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos y 80% que es el líquido intersticial. Entonces, ahora que ya hemos hecho como la división bastante certera acerca de cómo estamos con los líquidos, podemos observar esta imagen. Simplemente lo que vemos acá es lo mismo que tenemos aquí, pero siento yo que aquí ampliado se ve mejor. Vemos aquí las células y alrededor de ellas vamos a tener el líquido intersticial, es decir, el líquido que va a estar cubriendo las células, que va a estar alrededor de ellas, bañándolas. Y dentro de los vasos sanguíneos, pues vamos a tener a la sangre o el plasma, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces, una vez ya hemos hecho nosotros la diferenciación entre cada uno de los compartimientos del agua, ya podemos hablar acerca del medio interno. ¿Se acuerdan que yo les decía que para que se dé la homeostasis con la célula, ella tiene que poder adquirir nutrientes y poder sacar productos de desecho? Para poder hacerlo, lo tiene que hacer en relación a un líquido. ¿Y quién es el líquido que la va a estar rodeando? Pues es el líquido extracelular. Por eso es que a ese líquido le vamos a llamar nosotros medio interno. Recuerden ustedes que un medio es un lugar donde hay suficientes nutrientes para que se desarrolle la vida. Entonces, como las células van a estar tomando sus nutrientes de ese líquido, por eso se convierte en su medio. Y como está en el interior de nosotros, pues es el medio interno. Entonces, líquido extracelular es sinónimo de medio interno, es decir, significan lo mismo. ¿Y qué es lo que va a estar componiendo el líquido extracelular? Pues tenemos acá oxígeno, glucosa, distintos iones, aminoácidos, sustancias grasas y otros componentes. Entonces ven ustedes, él está tan rico en todo este tipo de nutrientes que es por eso que puede hacer su intercambio con la célula para mantenerla sana. Esta imagen ha sido sacada de la fisiología de Constanzo. Fíjense que a mí me gusta utilizar bastantes imágenes que aparezcan en los diferentes libros de fisiología para que ustedes puedan comparar qué es lo que dice un autor, cómo lo explica el otro y al final pueden hacer como una conversión y una integración de todo ese conocimiento para que vean que aunque sea explicado de manera diferente, estamos hablando siempre de lo mismo. Veamos entonces algunos valores normales de los componentes. Fíjense que con respecto a los valores, estas imágenes no están en sus libros. Las he tomado directamente de internet porque me parecían que estaban bastante bonitas para que ustedes puedan comprenderlo. Sin embargo, después de esta diapositiva aparece la tabla que aparece en su libro de Guyton. Entonces no hay problema, ustedes pueden incluso ir a comparar. Por ejemplo, vemos acá que está haciendo la comparación del líquido extracelular con el líquido intracelular. Comúnmente si lo vamos a estar abreviando, el LEC va a ser el extracelular y el IC va a ser el intracelular. Entonces, vamos a ver de que hay unos iones que están en mayor concentración dentro del líquido extracelular y van a haber unos que van a estar en mayor concentración dentro del líquido intracelular. Esta imagen nos va a servir a nosotros para poder acordarnos de ellos con una mnemotecnia fácil. ¿Por qué? Porque según los colores ustedes los pueden identificar inmediatamente. Si no es que ya lo sabían, porque creo que este tema es algo que solo es un repaso. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando nosotros del líquido extracelular, pueden verlo acá. Aquí arriba está extracelular, aquí abajo está el intracelular. Entonces, solo con ver esto, me pueden decir cuál es el catión o el ion positivo más concentrado dentro del líquido extracelular. Es el sodio. Perfecto. Y ustedes lo pueden ver acá. Tenemos el sodio,
Simplemente ahorita sin ver ningún número, ustedes solo con ver la imagen pueden darse cuenta. La cantidad de sodio que hay acá en frecuencia de miliequivalentes es mucho más alta que la que podemos encontrar acá, que solo es un cachito, miren, en el líquido intracelular. Entonces el sodio, si ahora ya nos ponemos estadísticos, podemos venir y decir, ok, el sodio tiene un rango que puede ir, según la literatura, entre 135 y 145 mil equivalentes. Entonces podemos nosotros observar que sí, si nosotros trazáramos una línea aquí para ver dónde llega, sí estaríamos alrededor de ese rango más o menos. Entonces lo podemos observar. La tabla nos da un valor acá como de 142 para la normalidad, pero como les dije desde un principio, siempre hay que tener en cuenta de que todo lo que sea para el cuerpo del ser humano siempre va a tener como un rango de acción normal. Y en este caso el del sodio es entre 135 y 145. Entonces me parece excelente, de un solo lo pudieron ver. Si nosotros habláramos ahora del intracelular, vemos prácticamente que es el potasio, ¿verdad? El que está aquí mandando con todo. Entonces, perfecto, pueden ir viendo cada uno de ellos, cuál es el que está en mayor cantidad dentro del ELIC o cuál está en mayor cantidad dentro del ECO. Y los pueden ir comparando. Algo que también es bien importante es que aparte de estos iones, cationes y demás que hemos colocado acá que lleva el líquido extracelular, también él va a estar transportando dióxido de carbono que va a terminar eliminándose por pulmones y por riñones. Entonces recuerden ustedes esto. Esta es la imagen que aparece en su libro de Guyton, es prácticamente lo mismo, solo que aquí sí ya tiene los rangos que mencionábamos. Entonces ahora hablemos un poquito ya más de lleno de a qué nos referimos con el término de homeostasis. Fíjense que según el libro, pues nos dice tal cual, ¿va? Es el mantenimiento de un medio interno casi constante, es decir, un equilibrio que en algún momento se va a romper. ¿Y cómo se va a romper? Imagínense ustedes a la señorita que teníamos acá al principio de la clase, que iba como ella como corriendo, que iba asustada. ¿Se acuerdan de la imagen? Entonces, ¿por qué es que ella pudo haber salido corriendo? Porque le dieron un susto, porque algo pasó, le dieron una mala noticia, ella quiere ir corriendo a ver qué pasó, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado con su cuerpo? Todo su sistema nervioso se ha disparado para poder ayudarle a ella a cumplir con su cometido. Pero, ¿qué sucede? Ese estado en el que ella se ha puesto así de nerviosa ha hecho que la homeostasis de su cuerpo se pierda en ese instante. ¿Por qué? Porque homeostasis es cuando su corazoncito está latiendo, digamos, entre 60 y 100, como un rango normal. Pero ahora ella tiene una frecuencia cardíaca de 120, 135. Imagínense cómo está, pero está alteradísima. Entonces, para poder recuperarse después de ese abrupto cambio que ha roto momentáneamente la homeostasis de su cuerpo, su mismo cuerpo va a generar ciertos mecanismos que van a hacer que ese corazoncito comience a latir menos y menos y menos una vez haya pasado ya el fenómeno. Es decir, cuando ella ya se tranquilice. Imagínense que llegó al lugar donde ella quería y ya se encontró con sus familiares o con sus amigos y le dijeron, no, mira, todo está bien, tranquilízate. Tomó agua y comenzó a respirar más hondo y ya se comenzó a calmar y vemos que el corazoncito ya comenzó a disminuir. Es precisamente en ese momento cuando estos mecanismos están actuando para devolverle la normalidad. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a estos mecanismos? Esos van a ser los circuitos correctivos. Entonces, recapitulemos acá. Estábamos en homeostasis, que es el estado de equilibrio relativo del medio interno corporal. Pero esta homeostasis se puede romper y hay una alteración en la homeostasis. Para poder regresar a la normalidad, se activan los circuitos correctivos. Estos circuitos correctivos les vamos a conocer nosotros con el nombre de sistema de retroalimentación. Los sistemas de retroalimentación pueden ser de dos tipos. Pueden ser sistemas de retroalimentación positivos o sistemas de retroalimentación negativos.
Cuando hablamos de sistemas de retroalimentación positivos y negativos, no nos referimos a que uno sea bueno y uno sea malo, ¿verdad? Por decir, ay, el negativo es el malo y el positivo, qué chévere es. No, sino que se trata de la forma en cómo ellos van a estar actuando en relación a combatir el estímulo. Por ejemplo, si decimos que algo es negativo, ¿saben ustedes qué significa que es a la inversa o hacia abajo? Entonces, por ejemplo, si decimos que el corazón va latiendo muy rápido, el estímulo que una retroalimentación negativa daría es ir disminuyendo o ir tirando hacia abajo poco a poco, menos, esos latidos cardíacos hasta regresar a la normalidad. En cambio, si tuviéramos un sistema de retroalimentación positivo, eso va a hacer que los estímulos se vayan incrementando cada vez más y más y más. Para este ejemplo de la retroalimentación positiva, podemos hablar acerca de el trabajo de parto. Ustedes saben que cuando comienza el trabajo de parto se libera la hormona de oxitocina. Entonces, la oxitocina, ¿qué es lo que hace? Incrementa en potencia, en fuerza y en velocidad las contracciones. Entonces, se libera, o imagínense, una ola de oxitocina y comienza, ¿verdad? Se libera otra ola para ayudarle porque necesita que se dé más la contracción y más fuerte. Y se libera otra más. Ven cómo va subiendo y subiendo la intensidad. Por eso es que se llama sistema de retroalimentación positivo, porque va subiendo, subiendo, subiendo. ¿Ven la diferencia? Mientras uno sube la intensidad, el estímulo, el otro va bajando, bajando, bajando. Vamos a ver una imagen donde se representan ambas cosas. Esa imagen es de tórtola y me parece que está bastante bonita para que ustedes la puedan comprender. Y finalmente, cuando los circuitos correctivos pues se han activado y han terminado su acción, vamos a tener nosotros ya la restauración del medio. Es decir, regresamos a la homeostasis que habíamos perdido. ¿Ok? Entonces, hagamos ahora una pequeña combinación entre lo que vimos del agua con lo que estamos viendo acerca de la homeostasis. Ya nos quedó claro que para que la célula viva necesita que esté rodeada de líquido extracelular, que es el medio interno, que es el que tiene todos los nutrientes. Entonces, pero ¿cómo vamos a hacer para que todo ese líquido extracelular llegue a la célula? Recuerden que no solo estamos hablando de líquido intersticial, sino que también de líquido plasmático, es decir, lo que está dentro de los vasos sanguíneos. Y cada vez que este líquido se mueve es porque el corazón bombea. Entonces ustedes pueden verlo acá en esta imagen. Una vez ha pasado el proceso de los intercambios de gases acá en los pulmones, la sangre regresa al vaso, pero ya viene oxigenada, es decir, ya viene rica en nutrientes y va a pasar a todas las partes del cuerpo. Ustedes lo pueden ver acá. ¿Por qué? Porque va a ser un intercambio. Va a dejar todo el oxígeno y los nutrientes que lleva y va a absorber todos los productos de desecho que sacan las células. Entonces ustedes lo pueden ver acá. Miren, esto se da a nivel de los capilares. Recuerden que los capilares están formados por la arteriola y por la vénula. Y estos son los vasos sanguíneos más pequeñitos. Es donde el sistema venoso se comunica con el sistema arterial. Entonces, si llega, imagínense, al hígado, ¿verdad? Y se da el intercambio entre la arteriola y la vena del hígado, vemos nosotros cómo todo esto, que son las células que se encuentran en ese tejido, van a hacer su intercambio. Pueden ustedes ver acá la flecha, una va para adentro y una va para afuera. Ven cómo mientras saca los productos de desecho, ingresa los nutrientes. Y eso va a pasar alrededor de todas las células que se encuentren en ese capilar. Veamos, Teresa, dime. Doctora, disculpe, me podría retirar. Fíjese que tengo clase a las 11 de microanatomía. ¿Y qué pasó? Faltan 10 minutos. Sí, pero como tengo que buscar el link para poder ingresar a Zoom, por eso le preguntaba. Ok, bueno. Yo sé de que ahorita como vamos empezando todavía está un poquito desorganizado esto, pero está bien, está bien. Mira el video después. Entonces, teníamos acá, ¿cómo es que se va a dar este proceso? Tenemos acá en los capilares. La primera fase es el movimiento dentro de los vasos, lo que mencionábamos que va a llevar acá el líquido
que ya está oxigenado. Y luego el movimiento de los capilares y los espacios intercelulares. Es decir, vamos a ver cómo la sangre va adquiriendo o va cambiando. ¿Por qué? Porque va dejando todos los nutrientes hasta quedar como una sangre desoxigenada y yendo por su camino de la vena, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo se va a hacer? Ya habíamos dicho que durante el proceso que se lleva al corazón en bombear, que eso sabemos nosotros que es 1 minuto, y la permeabilidad, pues se habrán dado cuenta de que los vasos sanguíneos son muy permeables a algunas sustancias como las que acabamos de mencionar. Sin embargo, no son permeables a las proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque si se salieran las proteínas, sabemos nosotros de que se saliera todo el agua y vendría a ser otra catástrofe. Entonces, recordemos que la presión dentro de las arterias, pues está dada por la presión oncótica que ejercen las proteínas. Bueno, si hablamos un poquito más acerca de los sistemas de control, les voy a poner las imágenes que les mencionaba. Estas alteraciones de la homeostasis pueden ser leves o transitorias o pueden ser intensas y prolongadas, dependiendo de cómo esté reaccionando la respuesta, ¿verdad? Veamos, los sistemas van a estar compuestos por 3 cosas. Por una parte, el receptor, por otra, el centro de control y por otra, el efector. Nosotros podemos tener acá como receptor, en el caso del aumento de la presión arterial que veíamos, con el aumento de la frecuencia cardíaca de esta persona que salió corriendo, que puede ser captado por los receptores que se encuentran a nivel de los vasos sanguíneos, especialmente en el callado de la aorta. Ahí hay unos pequeños varoreceptores que van a estar transmitiendo la información. ¿A dónde la van a mandar? Vamos a ver que la van a mandar al centro de control. El centro de control es el quien está diciendo, ok, hay que aumentar, hay que disminuir. En el caso de la presión arterial es el bulbo raquídeo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues vemos acá de que la señal que se va a mandar es al corazón. El corazón en este caso sería entonces el efector. ¿Y qué es lo que se pretende hacer? Disminuir, disminuir, disminuir poco a poco esos latidos cardíacos hasta regresar a la normalidad. Entonces vemos los componentes para que ya lo tengamos más claro a la hora de observar. Esta imagen habla exactamente de lo mismo, explicada paso a paso según Tórtora, así que los invito a que la observen en su libro de texto. Y acá tenemos el sistema de retroalimentación negativa, que era el que veníamos viendo como ejemplo. Vemos acá la condición controlada alterada, ¿cuál es? Que hay un aumento de la presión arterial. Eso nos va a llevar a que los receptores, o en este caso los varoreceptores, lo capten y lo manden al centro de control. ¿Y qué es lo que va a pasar? Él va a mandar al efector a que disminuya los latidos para poder regresar a una presión arterial normal. Vemos entonces cómo la retroalimentación negativa nos sirve en este aspecto. Esta imagen, esta chiquita que está aquí abajo, es la de su libro de Guyton. La pongo en las dos para que vean que los dos están hablando del mismo ejemplo, para que en el momento que estudien puedan comparar cómo lo menciona uno y cómo lo menciona el otro. Y por último, tenemos el sistema de retroalimentación positiva, que acá nos habla del ejemplo en que yo les mencionaba acerca del trabajo de parto. Vemos acá que hay una distensión del cuello del útero por la cabecita del bebé que ya está próxima. Los receptores van a mandar al centro de control para que se libere la oxitocina y por supuesto los músculos de la pared del útero van a comenzar a hacer su trabajo. Y eso se va a hacer una y otra vez hasta que ya nazca el bebé y regrese a la normalidad. Entonces, con esto terminamos. Creo que lo logramos a tiempo. Sí, 5 minutos para que vayan a su clase. Preguntas, dudas, comentarios, cosas que tengan que decir. Jacqueline. ¿Verdad que otro ejemplo de retroalimentación positiva sería la lactancia materna? En el momento que el bebé... Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque va aumentando, diciéndole a la oxitocina y a la prolactina que se activen, que se activen. Ajá, me parece excelente. Gracias, Jacqueline. Marvin Pacheco. Mire, doctora, yo voy a ser honesto y es que yo no soy, digamos, una persona que consume mucha agua, entonces
como aquí hicieron varias veces énfasis de que nuestro cuerpo está compuesto de agua, que los riñones reaccionan si hay falta de, ¿cómo se llama? De consumo de agua. Fíjese que la semana antepasada me enfermé del estómago y eso causó que tuviera diarrea y todo eso, me estuve deshidratando. Me tocó ir al hospital y pues uno de los doctores me tuvieron que inyectar suero a través de, ¿cómo se llama? Por catéter. Me tuvieron que meter el catéter, me estuvieron hidratando por ahí y pues, no sé, cómo le digo, trato de, digamos, corregir eso, ¿no? Empezar ya a hidratarme como se debe y no volver a pasar por eso, ¿verdad? Excelente. Fíjate de que aparte de ser médico y de aprender, digamos, la teoría, ponerlo en práctica tiene que ser la meta. Y qué mejor que empezar por ti mismo. Entonces te felicito. Muy bien. Ok. Creo que ya terminamos. Bueno, pues entonces cuídense. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora, por su explicación.